El tema de este mensaje es, en el nombre del Señor Jesús, Templo, morada de Dios. Así se titula este mensaje. Y quiero que usted disponga su corazón a recibir esta palabra. Amén. Porque le va a ministrar grandemente. Amén. Quiero usar como un texto de referencia para lo que quiero hablar, quiero compartirles en esta mañana. ¿Dónde está? Ahí en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 16. Este salmo tiene relación cuando el rey Salomón dedicó el templo que había construido a Dios. Y Dios habló a Salomón y le dijo: porque ahora, dice, he elegido y santificado esta casa. ¿Puede repetir conmigo? Porque, a ver, ¿estamos acá? A ver, ya entonces todos. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Amén. Gracias, Padre, por esta tu palabra, por este tiempo, Dios, donde nos hemos levantado en adoración, en exaltación, reconociendo tu grandeza, tu hermosura, tu belleza. Gracias por darnos este privilegio de llegar a tu casa de adoración, Dios, en esta mañana y poder reunirnos en tu nombre y en tu nombre, Dios, alabar y bendecir tu nombre. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias te doy por los hermanos que han podido llegar en esta hora. Señor, prepara nuestros corazones para recibir este rema, esta revelación que tú tienes, Dios, para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Me levanto contra todo espíritu de distracción, confusión, turbación. Lo echo fuera en el nombre de Jesús. Tomo los pensamientos y los llevo cautivos y los ordeno que se sujeten a Jesucristo. Declaro un espíritu de concentración, disponemos nuestro corazón como buena tierra para recibir tu semilla, la cual dará el fruto al 60, al 30 y al 100 por uno. Padre, bendigo este lugar, tu palabra, Dios, en cada vida y en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Levante su mano derecha, por favor. Repita: en mis labios está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición. Amén. Si ustedes han escuchado eso por ahí, nos copiaron. Amén. Pero eso es una gran verdad. Es lo importante. Eso habla de la importancia de lo que nosotros hablamos, lo que está en nuestros labios, que son las palabras. Amén. Lo importante de lo que soltamos a través de nuestras palabras. El hombre siempre ha sentido la necesidad de tener algo visible para adorar. ¿No es cierto? Usted ha visto. Siempre ha sido una necesidad de tener algo visible para adorar. Unos científicos por ahí dijeron que si pusieran al hombre en el desierto y hay una piedra, va a terminar de la nada adorando la piedra. ¿Por qué? Porque en su interior hay una necesidad de adorar algo, de sentir que hay algo que está. Todo ser humano siente que hay algo que está sobre él. Los ateos dicen que no creen en Dios, pero ya el ateísmo es una adoración. Y ponen eso sobre ellos y declarando que eso está sobre ellos, que hay algo más grande que ellos. Amén. Pese a que Dios, quería que su pueblo lo viera y creyera en él sin la necesidad de tener imágenes. Ese fue el propósito de Dios. Y lo vemos, ¿no es cierto?, a Dios manifestándose en el hombre desde Adán hasta Moisés en una forma invisible, sin imágenes. Y también en el pueblo de Israel vemos la manifestación
manifestación que Dios se manifestaba a los hombres de Dios, a las personas, en sus corazones, hablando a través de los sueños, y ese era el propósito de Dios, que el hombre no tuviera algo, en su pueblo al menos, no sintiera esa necesidad, sino que Él llenaba esa necesidad que hay en el corazón del hombre. El deseo, creo, de Dios era que el hombre se aprendiera a satisfacer de ese Dios invisible, de ese Dios que no se ve, pero que es real, porque es el Dios que creó todas las cosas. Amén. Ahora nosotros vemos, ¿no es cierto?, que cuando Dios levanta a Moisés, ¿no es cierto?, y saca al pueblo de Israel con Moisés, en el Sinaí, Dios toma, ¿no es cierto?, a Moisés, sube al Sinaí y está durante 40 días. Ahora, a la falta de este líder, el pueblo se comenzó a rebelar y llegaron, ¿no es cierto?, a un acuerdo de la necesidad de tener algo que adorar, algo visible. Tenían a su Dios, pero venían de una tierra de Egipto que estaba llena de dioses, llena de ídolos, llena de cosas visibles. El faraón era un dios, el sol era un dios, la luna era un dios, la serpiente era un dios, todo eran dioses, estaba lleno de dioses. Y ellos, siendo el pueblo de Dios, en el cual Dios quería satisfacer Él, ese Dios invisible, la necesidad del ser humano de adorar algo, ese pueblo se contaminó su corazón con querer tener algo para adorar que fuera para ellos visible. No se conformaron con que Dios estaba y lo llenaba todo. Ellos querían tener algo visible, ¿no es cierto?, y construyeron un becerro de oro. Un becerro de oro, y comenzaron a adorar y a hacer alabanzas a ese becerro de oro. Ahora, ¿no es cierto?, la historia nos dice que Dios le dijo a Moisés: baja, porque no está quedando la escoba allá abajo nomás. Se hicieron un becerro y están adorando algo que no tenían que adorar. Él, ¿no es cierto?, bajó, destruyó eso, y Dios nuevamente llevó a Moisés al Sinaí, al lugar alto, y le dio la orden de construir una tienda o un tabernáculo, que eso era la tienda, o eso era el tabernáculo. Cuando usted lee el Antiguo Testamento y le sale sobre el tabernáculo, eso era. Ahí estaba el patio, ahí estaba el lugar donde se sacrificaban los animales. Acá está la hermana, si está, por favor, por favor. No sé lo que llevo. Ahí sí, una falla técnica. Era para ver si yo estaba viendo, a ver, voy a ver si estás concentrado. ¿No es cierto? Ahí estaba la puerta, ahí se hacían los sacrificios por el perdón de los pecados, ahí se sacrificaba el animal, y ahí había un lavatorio grande, donde el sacerdote ahí se bañaba y se lavaba para poder entrar a este lugar. Ese lugar tenía dos partes, que está ahí, que era el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Ahí estaba ese lugar. Ahora Dios le pidió a Moisés que construyera todo este sistema, este lugar, para él habitar en ese lugar. En ese lugar estaba Dios. ¿Dónde? Estaba en ese lugar que era llamado el lugar santísimo, a través del arca. Un día tal vez vamos a hacer un estudio más profundo con respecto a todo eso. Y ahí en el arca había lo que se llamaba el propiciatorio, que era la parte de encima, y aquí había tipo unos cuernos y se colocaba sangre, y en este lugar se manifestaba la gloria de Dios, la presencia de Dios. Ese era el lugar que los judíos, los israelitas, tenían, donde ellos sabían que Dios estaba en ese lugar, que Dios estaba ahí, que Dios estaba en medio de ellos. Y ese era el lugar de adoración, ese era el lugar de alabanza que ellos tenían. Pasaron los años y más adelante nos encontramos con que Salomón construyó un templo. Dejó este lugar y construyó un templo llamado el Templo de Salomón. Algo, pero se decía que en cantidad de millones
no se podía dimensionar la cantidad de millones de dólares que construyó el templo que Salomón construyó para Dios. Muchas cosas de oro, las mejores maderas, los mejores materiales fueron construidos, y ahí donde está ese lugar también estaba lo que era llamado el lugar santo y el lugar santísimo, y ahí también se encontraba el tabernáculo donde se manifestaba la gloria de Dios. Este era un edificio visible que se veía de todos lados. Aquí en este lugar es donde Dios le dice, ahí en Segunda de Crónicas, porque ahora dice, he elegido y santificado, dice, esta casa. ¿Cuál? Esa casa. A esa casa se estaba refiriendo Dios. Cuando hace el pacto con Salomón, le dice, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. O sea, Dios se comprometía a estar en ese lugar, dice, para siempre. Su presencia, su gloria, su chequina en ese lugar. Mis ojos y mi corazón, dice, estarán ahí para siempre. Ese era el lugar físico, ese era el lugar físico donde Dios vivía aquí en la tierra, donde Dios moraba, aquí en la tierra. Ese era el lugar visible donde todos los judíos veían ese lugar y sabían que en ese lugar estaba Dios. A ese lugar es donde ellos entraban y donde el salmista hablaba la parte de los atrios. Mire, aquí a este lugar, a esa parte y a la otra parte, solo podían entrar los sacerdotes. No podían entrar las personas. Las personas, lo máximo que podían habitar eran estos lugares que eran los patios, el atrio. Y la gente, y para el salmista, poder solo llegar a ese lugar era la expresión máxima. Era lo máximo el poder estar en los atrios del Señor. Mejor es un día, dice, en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Ellos no tenían el privilegio de entrar al templo, porque solo a ese lugar entraban los sacerdotes. Y a ese lugar solo podía entrar el sumo sacerdote solamente una vez al año. Y las demás personas, todos solo podían estar alrededor de este lugar que era en los atrios. Este templo fue destruido en el año 500 y tanto, fue destruido por los babilonios y no quedó absolutamente nada de este templo. Después cuando los judíos volvieron, ¿no es cierto?, lamentaban porque ya no estaba la magnificencia de su templo y solo podían levantar algo que no se iba a comparar a él. Encontramos, ¿no es cierto?, en Ezequiel una visión que él tiene, que Dios le da con respecto al nuevo templo que se tenía que levantar y las medidas. Y vemos muchos años después nuevamente la construcción de este templo, y este templo fue construido por Herodes. Herodes, queriendo congraciarse con los judíos, conocía o sabía de la importancia que tenía para los judíos el templo, que para ellos era el lugar donde Dios habitaba. Entonces, si no estaba ese lugar, es como que Dios no estaba. Y él construyó nuevamente el templo llamado el templo de Herodes. No tenía, fue un tremendo también este templo, pero no tenía la cantidad o las riquezas que obtuvo el templo de Salomón. También ahí estaba Herodes, construyó, ¿no es cierto?, el atrio para los hombres, atrio para las mujeres y también un atrio para los gentiles. Tenía 3 patios, uno donde estaban los hombres, otro patio donde estaban las mujeres, podían estar las mujeres, y otro patio donde podían entrar aquellos gentiles que se volvían al judaísmo. Ese templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Cristo, ¿no es cierto?, antes de irse, dijo que no quedaría piedra sobre piedra y que este templo, que era lo más importante, el lugar donde Dios habitaba, iba a ser destruido. Ese templo en el año 70 fue destruido y hasta el día de hoy no se ha vuelto a levantar hasta cuando venga a reinar el anticristo. ¿Qué queda del templo? Solo eso, el muro de los lamentos.
es todo lo que queda, y ahí es donde los judíos, no sé, usted ve siempre que muestran Israel, o el día que vayamos a Israel vamos a ir a ese lugar y vamos a ver a los judíos pegándose cabezazos ahí, orando, lamentándose, porque no tienen, supuestamente, ese era el lugar donde Dios habitaba y Dios no está, porque el templo no está. Ese era el lugar físico donde Dios habitaba, aquí en la tierra, era el lugar donde Dios moraba. Algo interesante, mire, dice el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 24, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, dice, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita, dice, en templos hechos por manos humanas. Dios permitió que se creara el templo para Él habitar en un lugar físico aquí en la tierra. Él habitaba, Él moraba en ese lugar. Ese era su trono, ese era su cielo aquí en la tierra. Hoy día, si nosotros vemos, el templo fue destruido, por lo tanto, en la mentalidad hebrea, Dios no está en la tierra, porque no hay un lugar físico donde Él pueda habitar. Ahora, aquí en Hechos 17 nos dice que Él no habita en templos hechos por manos humanas. En lugares físicos Él no habita. Nosotros podemos levantar estos templos, pero Él no habita aquí. Él no vive aquí. Podemos el día de mañana construir el templo para poder acoger a miles y miles de personas, de santos. Y está bien, pero Él no va a vivir ahí. Él no va a morar ahí. Porque Él estableció que Él no volvería a habitar en templos hechos por manos de hombres. ¿Dónde puede habitar Dios? ¿Dónde cree usted que Dios puede habitar? En nosotros. Eso lo dice Segunda de Corintios 6, 16, dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Nosotros tal vez no dimensionamos la importancia que era para el pueblo hebreo tener un lugar físico donde Dios viviera. La seguridad, la confianza que le daba a ellos eso. Ellos vivían confiados. Era tanto que las casas, todas las casas, primero las tiendas y después las casas que construyeron, que estaban alrededor del templo, las puertas de las casas daban hacia el templo. Lo contrario de sus enemigos, porque las puertas de sus casas daban hacia sus enemigos. En una forma de estar a la defensiva. Si venían a atacarlo, ellos sabían a pelear. Pero los judíos, era tanta la confianza que tenían en ese lugar, en el templo, la seguridad que les daba ese lugar, porque en la mentalidad de ellos, Dios vivía ahí. Ahí estaba Dios. Entonces ellos se sentían tan seguros. Esto es como el niño. Cuando sale, el niño puede estar jugando por allá, pero su papá se ve. Y él puede estar allá y puede ver que hay otros niños. Y él se siente seguro porque su papá está ahí. Él ve a su papá. Entonces lo mismo sucedía con el pueblo judío. Era tanta la seguridad que le daba ese templo, la confianza que ellos le daban la espalda a sus enemigos. Porque su confianza estaba en su Dios. Que Él los iba a defender. Que Él los iba a proteger. No así las otras naciones, porque sus casas apuntaban a sus puertas, apuntaban hacia sus enemigos, estando en la defensiva, que si sus enemigos se levantaban, ellos en cualquier momento salían y peleaban. Los judíos no. Ellos le daban la espalda a sus enemigos, porque su confianza no estaba en su fuerza, sino que su confianza estaba en el templo, en ese lugar. Porque ahí moraba Dios. Porque ahí moraba Dios. Ese era el lugar físico donde Dios habitaba, donde Dios vivía. Ahora eso fue destruido. Y el Nuevo Testamento nos habla que vivía Dios, no tiene un lugar físico para vivir, por decirlo así entre comillas. Que no habita en templo construido por hombres.
en estos lugares. Él no habita. Este es un lugar que nos acoge, que nos permite reunirnos y tener comunión los unos con los otros, donde se va a manifestar el propósito de Dios, donde manifestamos la coinonía, la comunión los unos para con los otros. Pero Dios no habita aquí. Dios no habita aquí. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque nosotros no podemos tener el pensamiento que yo voy a la iglesia porque allá está Dios. Él no vive aquí. Nuestro concepto de iglesia tiene que ser otro. Nuestro concepto de iglesia es el cuerpo de Cristo. Y es aquí donde se reúne el cuerpo de Cristo. Es aquí donde venimos a tener comunión, coinonía los unos con los otros. A soportarnos, como dice la Escritura. A amarnos los unos a los otros. De que yo no soy la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Yo no soy el cuerpo de Cristo. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Por eso también es que Dios no nos ve como llaneros solitarios, como se dice. No, yo me quedo en casa y aquí yo alabo y sirvo a Dios. No, la necesidad de congregarnos. El Espíritu nos lleva a congregarnos, a tener un tiempo de coinonía con nuestros hermanos, a trabajar nuestros dones hacia el prójimo. Lo que Dios nos ha dado. Porque Dios lo que me dio es para el beneficio suyo. Y lo que Dios le dio a ustedes para el beneficio de los demás, de los santos, de la iglesia. Ese es el objetivo de congregarnos, de tener comunión los unos con los otros, de bendecirnos los unos a los otros, de amarnos los unos a los otros. ¿Cómo puede decir alguien que ama a la iglesia si nunca se reúne con el cuerpo? ¿Cómo puede decir alguien, yo amo a los hermanos, yo amo a los santos, si nunca se reúne con ellos? Nunca ha tenido una aspereza. Nunca ha tenido una contradicción. No puede decir que ama, como lo que dice la Biblia. Que aquel que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, es un mentiroso. Porque si no ama lo que ve, menos va a amar lo que no ve. Entonces, hoy día ese templo físico no está. Pero sigue habiendo un lugar físico donde Dios vive y donde Dios mora. Y ese es usted y soy yo. No sé, con esto van a... Señor, ¿cómo van el desorden que va a quedar? Van a salir corriendo. El templo de Dios es usted. Usted es el templo de Dios. Usted es el lugar donde Dios vive hoy. Usted es el arca de Dios. Nosotros somos el arca de Dios. Dios no está afuera. Dios no está en un lugar. Dios no está en Israel. Dios está en usted. Dios está en usted porque usted es el templo de Dios. Y quiero en esta mañana hablar acerca de 4 principios que tienen relación con el templo del Nuevo Testamento, con el templo el templo del Antiguo Testamento con el templo del Nuevo Testamento, que somos nosotros. En primer lugar, mire, el templo del Antiguo Testamento y el templo del Nuevo Testamento, o el templo del Antiguo Testamento, era visible. Se veía de todas partes. Donde ellos estuvieran, miraban y veían el templo. El templo era algo visible. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros somos el templo de Dios. Dios vive en mí, Dios vive en usted. Por lo tanto, el templo de Dios sigue siendo visible. La gente de afuera busca el lugar donde vive Dios y va a mirar hacia el templo. Y el templo es usted y el templo soy yo. En el lugar donde vivimos. En nuestro trabajo.
El templo era el lugar que había sido santificado, apartado. Era distinto a los demás. Por lo tanto, hoy día este mismo principio opera hoy día. Y es que nosotros como templos de Dios somos visibles. Miren lo que dice en Mateos 5, 14, 16, dice: vosotros sois la luz. ¿Quién es la luz? ¿Quién es la luz? Nosotros. Nosotros. Diga: yo soy la luz. Yo soy la luz. Nosotros, dice, vosotros sois la luz. En otras palabras está diciendo: ustedes son el templo. Ustedes son el templo del mundo. Hay un templo diferente en el mundo. En aquel entonces había un templo diferente al templo de los paganos, y era el templo de los judíos. Hoy día hay un templo en el mundo que es diferente a los templos católicos, los templos mormones, los templos de testigos de Jehová, los templos de cuánta cosa hay. Hay un templo diferente hoy día en el mundo, y ese somos nosotros. Es usted y soy yo. Por eso Dios dice: vosotros sois la luz del mundo. Luego dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se puede esconder, ni se enciende, dice, una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, dice, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre, dice, vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice que la luz no se puede poner debajo de un almud. El almud era tipo un cajón. Lo explicaba un día, parece el pastor Juvenal acá, ¿no es cierto? Vamos a poner. Vamos a hacer que esta es la luz, esta es una vela. Usted imagínese, ocupe su imaginación, y hay una vela, está prendida. Entonces se ve. Entonces dice que una luz no se prende para ponerle encima un cajón, para que no se vea su luz. Si no se prende, dice, ¿para qué? Ilumine. Para que todos vean. Y para que alumbre, dice, toda la casa. Entonces nosotros somos el templo de Dios, y como templo de Dios somos visibles. La gente nos ve, nuestros compañeros de trabajo nos ven, nuestros amigos nos ven, nuestros vecinos nos ven. ¿Y cuál es el propósito? Es que nosotros alumbremos. Los gentiles veían y decían: es verdad, ahí vive Dios. Ahí vive Dios. Ahí se manifiesta Dios. Ahí está la gloria de Dios. Y es lo mismo con nosotros. La gente nos ve. La gente anda buscando a Dios. Y anda buscando ese templo donde vive Dios. Y ese templo donde vive Dios soy yo. Es usted. Es usted. La gente vendrá por lo que ve en usted. Por el templo que es usted. La gente va a desear a Dios por el templo que somos nosotros. Los jóvenes en nuestros colegios, en nuestras en las universidades, van a desear a Dios por el templo que está en ese lugar. Porque somos visibles. Podemos tener cosas del mundo, pero la gente sabe que no somos del mundo. Y la gente en algún momento le va a decir: oye, ¿tú eres evangélico por si acaso? Lo primero que sucedía era que el templo era algo visible. Levante su mano, por favor. Y diga: el templo es algo visible.
yo soy visible. El mundo ve en mí a Cristo morando, porque yo soy el templo de Dios. Denle un aplauso a Dios por eso. En segundo lugar, el templo era un lugar de oración. Segunda de Crónicas 7:15 dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración. Dice, ¿dónde? En este lugar. ¿Dónde? En el templo. En el templo. ¿A dónde están abiertos los ojos de Dios y sus oídos para escuchar la oración? Es en el templo. Ahora, ¿en qué templo? ¿En este? ¿Dios espera que usted llegue aquí para que aquí ore y aquí escucharle? No. En usted, porque usted es el templo y la oración que sube de este templo es la que llega a Dios. Lo veíamos la semana pasada también cuando hablábamos con respecto a la oración. Y veíamos, ¿no es cierto?, que las personas del mundo no pueden orar. Porque solo aquellos que han sido tocados por el Espíritu Santo de Dios son los que pueden orar. El mundo reza. Y yo esto lo he vivido en mi trabajo. Nosotros todos los lunes nos juntamos a orar. Ahí se juntan. Y he tratado de decirle ya, ahora, hoy día va a orar usted. Es que no puedo. No sé. Si quiere, hago un rezo. El Padre Nuestro, el Espíritu María. Ellos no pueden orar. ¿Sabe por qué? Porque orar es conversar, es tener un diálogo entre dos personas que se aman, que se conocen. Por eso orar solo pueden hacerlo aquellos que han sido tocados por el Espíritu Santo, que han sido regenerados en su espíritu. Y que el Espíritu Santo está en Dios, pues está en nosotros. Por eso Dios, mire, eso concuerda con este principio, que Dios escucha la oración ¿de dónde? La oración que sale de su templo. De su templo. La oración que sale de ustedes es la que Dios escucha. Las otras personas pueden orar a sus dioses y rezar a sus dioses. Eso Dios no lo escucha. Dios solo escucha una oración, la que sale de su templo. Mire, ¿qué es esto? Porque dice que sus ojos y sus oídos están abiertos para oír el clamor que se levanta de su templo. Dice que no es Apocalipsis, habla, ¿no es cierto?, con respecto a nuestras oraciones, y dice que son recogidas por los ángeles y son llevadas delante de Dios. Su oración. El templo es un lugar de oración. Usted como templo de Dios es un lugar de oración, de comunión con Dios. Estar en la presencia de Dios y tener la seguridad, mire, de tener la seguridad y la certeza que los ojos de Dios y sus oídos están abiertos a usted, porque Él está escuchando su oración, porque de su templo se está levantando un clamor. Usted puede orar por su necesidad y Dios le va a responder. Teniendo esa certeza que usted es el templo de Dios y que los ojos de Dios están sobre usted. Y que Dios lo va a oír. Usted puede orar por aquellas personas que están enfermos y van a ser sanos. Usted puede orar por aquellas personas que no conocen a Cristo y algo va a comenzar a suceder. Porque de su templo se está levantando un clamor.
su templo está saliendo una intercesión a Dios. El día de mañana de alguno de estos templos Dios va a escuchar esta oración y va a llenar este lugar. Amén. ¿Cuánto oramos? Mire, ¿cuánto oramos nosotros para que este lugar se llene de gente? Para que Dios traiga gente. ¿Cuánto ora su templo para que Dios lo conecte con alguien que no conoce a Dios y que cuando Dios lo conecte esa persona se arrepienta? ¿Se convierta? ¿Se vuelva a Dios? ¿Cuánto ora el templo de Dios? ¿Cuántas oraciones suben de su templo diciéndole, Señor, yo mira, tengo a mi amigo, lo voy a invitar a la iglesia, pero tú obra en su corazón para que cuando yo lo invite, él acepte la invitación? Dios tiene los ojos sobre su templo y sus oídos abiertos para oír la oración de su templo. Si orares, dice, mis ojos estarán abiertos. Mateo 21, 13 dice, mi casa, casa de oración, será llamada. ¿Y cuál es la casa de Dios? Usted y yo. Mateo 21, 22 dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, díselo, recibiréis. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, díselo, recibiréis. Porque es dentro de su lugar de oración. El templo, mire, era el lugar de los milagros. Ahí era donde se verificaba la gente que era enferma de lepra y era sanada, iba al templo donde el sacerdote, y el sacerdote hacía un ritual para manifestar, por decir, la necesidad de que, o sea, la sanidad del leproso. El templo era un lugar de milagros. En ese lugar es donde se manifestaban los milagros. Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿En qué lugar sana Dios? En el templo. ¿Dónde Dios sana a los enfermos? ¿Dónde Dios sana a los enfermos? En el templo. Y nosotros somos el templo. O sea que usted y yo somos un lugar de sanidad, un lugar de milagros, un lugar de prodigios, un lugar donde cosas sobrenaturales van a suceder. Usted no tiene que esperar por un enfermo para traerlo el día domingo a la iglesia para que sea sano. Porque en este lugar físico, en este lugar, en esta construcción, no vive Dios. Porque Dios vive en su templo y usted es el templo. Y donde usted está, ahí está el templo de Dios. Y donde usted está, es ahí donde Dios quiere hacer un milagro, porque ahí está su templo. Por eso dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos, dice, y ellos serán sanos. Estas señales van a seguir. Donde los templos estén, estas señales los van a seguir. Si hay un endemoniado, no tengo, mira, vamos, prepárate porque el domingo te voy a llevar a la iglesia. En la iglesia el domingo vas a ser liberado. Un enfermo, no, el domingo vamos a ir a la iglesia y ahí vas a ser. No, yo soy el templo y en este templo ocurren milagros. Diga así, ponga su manito acá.
Y diga, yo soy el templo. Yo soy el templo. Y en este templo ocurren milagros, prodigios, grandes señales. Aquí usted lo tiene que traer para contar el testimonio. De que, no sé, iba por la calle y se encontró con un paralítico, una persona en silla de ruedas, y usted le dijo, levántate y anda, y salió corriendo. Que su vecino estaba enfermo de cáncer y usted fue, el templo fue a esa casa, el templo de Dios entró en esa casa y puso las manos y el cáncer desapareció. Y ahora este hombre se entregó, él y toda su familia, a Dios. Eso nos tiene que sacar de nuestra posición de una iglesia pastorcéntrica, donde todo lo tiene que hacer el pastor. El pastor tiene que orar por los enfermos. El pastor tiene que echar fuera los demonios. El pastor tiene que orar por los milagros. Yo no me estoy desligando de mi responsabilidad porque también soy el templo. Así como usted lo tiene que vivir, también lo tengo que vivir yo. Todos nosotros. Por eso la iglesia, el templo de Dios, mire, el templo de Dios no está en un lugar geográfico. El templo de Dios hoy día está repartido por todas partes. Por todas partes. El templo de los judíos estaba en Jerusalén. Hoy día no está en Jerusalén. Hoy día está en todo el mundo. Hoy día nosotros como iglesia, está en Ñuñoa, está en Puente Alto, está en Padre Hurtado, está en Cerrillo, está en Peñaflor, está por acá por Pudahuel. El templo de Dios hoy día está por todas partes y usted y yo somos ese templo. Y ese templo es el lugar del milagro para el enfermo. Ese templo es el lugar de liberación para el que está endemoniado. Ese templo es el lugar de un prodigio para el que necesita un prodigio. Porque usted y yo somos el templo. ¿Me está entendiendo esta mañana? No podemos seguir viviendo como hemos vivido. Porque el templo de Dios es un lugar magnífico. Y usted, Dios lo ha tomado como templo y usted es algo magnífico, hermoso, bello, visible. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Este 2016, levante su mano. Diga, me propongo, o propongo en mi corazón, que este 2016 no lo voy a vivir como el 2015, sino que ser un templo de milagros, de prodigios, de señales, de bendición, de prosperidad. Amén. Así que el primer domingo de enero tenemos que comenzar a llegar con alguien aquí. Y contando cuán grandes cosas Dios está haciendo con nosotros. Rompamos, hermanos, rompamos ese cascarón. Sé que lo hemos pasado, ha sido difícil este 2015, y sobre todo este último, este mes, pero rompamos ese cascarón, rompamos ese cascarón. Desvistámonos de este año, de sus problemas, de sus dificultades, pongámonos en la brecha diciendo, yo soy el templo de Dios, yo soy visible, yo soy aquí, Dios escucha esta oración. Dios escucha, los ojos de Dios están sobre mí. El Salmo 133, 9 me parece que dice, los ojos de Dios estarán sobre ti y Él te enseñará el camino por el cual debes andar. Rompamos esa mentalidad y levantémonos y esforcémonos, porque este 2016 va a ser diferente, porque yo soy el templo de Dios.
Dios escucha la oración. La gente va a venir a pedir oración y usted va a orar y algo va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios escucha las oraciones de su templo. Dios va a traer enfermos hoy de ahí, póngale las manos y te levantaste, y si no levantaste, vuelva a decirle, te ordeno en el nombre de Jesús, porque yo soy el lugar de tu milagro. Gracias, Jesús. Yo soy el lugar de tu milagro. Si la gente viene a ustedes, porque usted es el lugar del milagro de Dios. Amén. Y después te va a decir el domingo, te quiero a las 10, peinadito y afeitado, porque vamos a dar testimonio de lo que Dios hizo en ti y en tu familia. Y vamos a enseñar a esa persona que es el templo de Dios, es el lugar visible de ahora en adelante, es el lugar de oración, es el lugar de milagros. Y vamos a decirle, vas a salir igualito a tu maestro. Así que el próximo domingo te quiero poner acá. Amén. Me bendice su entusiasmo. Más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y anda. Y por la mano, dice, de los apóstoles, se hacían muchas señales y prodigios en él. Bueno, ¿a dónde venía la gente? La gente dice que ponía a sus enfermos en las calles tiraditos para que la sombra del templo pasara sobre ellos. Y cuando la sombra del templo pasaba, dice que los enfermos eran sanos. La gente ponía a los enfermos en la calle para que solo la sombra del templo pasara sobre ellos. Porque cuando la sombra del templo pasaba sobre ellos, los enfermos eran sanos. Ellos no andaban ofreciendo milagros, ellos sabían que había un templo de Dios. Y que solo la sombra de su templo podía sanar a los enfermos. Mire la fe que crearon en la gente. La fe que crearon en la gente. Dice que por las manos de ellos hacían muchos prodigios y milagros. Pero fue tanta la fe que crearon estos templos sobre la gente del lugar que la gente, solo con decir la sombra que caiga sobre mi enfermo, lo va a sanar. Amén. Por último, el templo es la morada permanente de la gloria de Dios. Segunda de Crónicas 5, 13, 14 dice: Gracias, Jesús. no podían los sacerdotes allí. Mire, por favor, busque Segunda de Crónicas 5, 13. Y aquí hay otra cosa que tal vez podríamos haber puesto también, que el templo es el lugar de alabanza de Dios. Debía haberlo puesto. Segunda de Crónicas capítulo 5. ¿Alguien puede leer el versículo 11? Segunda de Crónicas 5, 11. ¿Bien? ¿Sí el 11? Cuando los sacerdotes salieron del santuario, entre paréntesis, porque todos los sacerdotes que se hallaban presentes habían sido santificados sin tener en cuenta su distribución por turnos. ¿Alguien más tiene el versículo? ¿Puede alguien más leer el versículo 12? Yo, dice, los levitas, cantores, todos los de Asaf,
Onán y los de Jedutún, junto con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos, salterios y arpas al oriente del altar. Con ellos había 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Amén. Dice que estaban alabando a Dios, ¿dónde? En el templo, porque el templo también es un lugar de alabanza. El templo es el lugar de alabanza. Y es desde su templo también donde Dios recibe la alabanza. Miren, ¿y qué es lo tremendo? Porque cuando un templo, del templo se alaba a Dios, versículo 13 dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban, todos, a una, para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medias, dice, mire, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Miren, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podía, miren, mientras ellos cantaban, dice que la casa se comenzó a llenar de una nube. El versículo 14 dice, llegó un momento, dice, en que no podían los sacerdotes estar allí para ministrar. Por causa, dice, de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Mientras cantaban, mientras alababan a Dios con sus instrumentos, con sus voces, una nube vino del cielo y esa nube comenzó a llenar esa casa. Hasta llegar en el momento, dice, donde no se podían sostener en pie, porque la gloria de Jehová había llenado ese lugar. La importancia de la alabanza en el templo de Dios. Por eso, mire, no podemos llegar aquí indiferente cantando. Levanto mis manos. Somos seres inteligentes. Debemos alabar a Dios con inteligencia. Porque cuando del templo se levanta una alabanza a Dios, del cielo, del trono, Dios manda su nube para llenar su templo de su gloria. De su gloria. En el Nuevo Testamento Jesús dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y estará con vosotros para siempre. Y Pablo nos dice en Efesios, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Porque cuando el templo alaba a Dios, la gloria de Dios viene a ese templo. Pero cuando ese templo no alaba a Dios, la gloria de Dios se contrista. Se contrista. Por eso es importante nuestra alabanza, nuestra oración a Dios. Hoy día la gloria, antes en el Antiguo Testamento, la gloria salía del templo. Hoy día la gloria sigue en el templo. Pero puede estar contristada, entristecida. Porque de ese templo, miren qué importante es esto. Porque la gloria de Dios no va a venir a este lugar físico porque sino que va a venir a usted, a mí, a nosotros. Porque el templo, que se reúnen en el templo para adorar, para alabar a Dios. Y mientras de su templo sale una alabanza, una adoración, Dios, el Espíritu Santo en nosotros se levanta y nos llena de su gloria.
nos llena de eso. Hay un libro que habla acerca de la oración. Nosotros no tenemos idea de lo que es la gloria de Dios. Hay un libro que habla acerca de la oración. No recuerdo el nombre de todo, me parece que. Y él habla de que estaba en un culto. Y estaba la gente adorando a Dios. Y dice que él mientras la gente, esa iglesia alababa a Dios, la gente lo alababa, ese lugar se comenzó a llenar como de humo. Y de repente dice que el que estaba coordinando saltó como 3 metros hacia atrás y cayó rendido al suelo. Y la gente toda cayó al suelo, gritando que Dios tuviera misericordia porque sentían un peso de gloria tan grande que si esa gloria no se quitaba de Dios. Gente por día, dice el caballo, bajo la gloria de Dios. Por día bajo la gloria de Dios. Qué importante es la alabanza que el pueblo, su templo, le levanta a Dios. Porque la alabanza trae la gloria de Dios. La alabanza trae la nube de Dios. La alabanza trae la gloria de Dios. Ezequiel, con esto termino. El otro día no hubo culto. El día jueves, Pastor Juvenal pegó el aviso que no había culto. Así que por ahí, ¿no es cierto?, WhatsApp, nos comunicamos para tener devocional familiar, cada uno en su familia. Y nosotros nos reunimos en la noche en casa y pedimos una palabra de Dios. Y Dios nos habló de esta visión de Ezequiel con respecto al templo. Y esto también confirmó este mensaje, algunas cosas que yo había oído de otro predicador, que Dios se la reveló a él y a través de él me la reveló a mí. Y Dios nos ministró mucho con esta palabra, porque en la visión dice, y me dijo Jehová, esta puerta, dice, estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Estará, por tanto, dice, cerrada, y me llevó hacia la puerta del norte por delante de la casa, y miré, dice, y he aquí la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Dios no quiere llenar cualquier casa, Dios quiere llenar su casa. Dios no está interesado en llenar cualquier casa. Dios quiere llenar su casa. Y usted y yo somos la casa de Dios. Y esa casa es la que Dios quiere llenar, a usted y a mí. Me llamó la atención cuando dice, y me dijo Jehová, esta puerta, dice, estará cerrada. Había varias puertas, habla ahí de varias puertas. Y habla también, esto tiene ahí también, habla con relación a que Dios va a santificar su templo. Porque en su templo solo puede, mire, los únicos que pueden administrar su templo son sacerdotes. Y la Biblia dice que nosotros somos sacerdotes de Dios. Y somos los encargados de administrar este templo con las cosas de Dios. Y si hablamos de puerta, si hablamos de puerta, podemos llevar a la puerta de nuestro corazón. Y es una puerta que se puede abrir para que entre Dios, pero también para que entren otras cosas. Y Dios le habla a aquel que iba a santificar su casa, iba a limpiar su casa, y que va a sacar de su casa
todo aquel que no puede administrar en su casa. Y que solo sus sacerdotes iban a ser puestos para administrar su casa. Entonces esto nos habla de que Dios, mire, eso fue para el pueblo de Israel, pero hoy día es para nosotros. Que esa puerta que tenemos en nuestro corazón, donde puede entrar cualquier cosa, dice Dios que Él la va a cerrar. Dice Dios que Él va a entrar y que cuando Él entre, Él va a cerrar esa puerta. Porque por esa puerta entró Dios y nadie más podrá entrar por esa puerta. Porque cuando Él entre en su casa será llena de su gloria. Será llena de su gloria. Así que prepárese, porque Dios va a comenzar un trato personal con cada uno de nosotros. Un trato de santificación. Un trato de limpieza. Donde Dios va a comenzar a barrer su casa. Dios va a comenzar a limpiar su casa. Dios va a comenzar a sacar todo aquello que no pertenece a Él. Y Dios va a entrar en su casa. Y cuando Él entre en su casa, Él va a cerrar la puerta. Para que nadie más entre. Gloria a Dios. Yo siento la gloria de Dios en esto.